Ya, Hichakuchas, quiero que Panwasitan, Taknitaki, Kallantañani, enciendan sus micrófonos. Takini, Takini. Muy bien. Hayintañani. Paya, Paya, Kimsa. Ataki, Tari. Tamha, Ina Naira. Takinud asinyani. Yampini. Yampini nanaira, Mininaira, matata kilur Ayay, Asinyani. ito, Ayay, Ito. kalipang 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 Yaya, yaya, Bah. Olit. Walik Pakan. A ver, hoy día está ahí. A ver, vamos ahora a ver si han practicado. A ver, Cuyaca Sonia. Cuyaca Sonia. Yetichiri, buen día. A ver, Jalinta, Maya, Paya, Kimsam. Humataki, Kolipankarita. Suyastam saha, Soma urunaka. Humampanayam pininanaira. Masumataki, Lurta sinyani. Humampinayam pininanaira. Masumataki, Lurta sinyani. Ay, 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 fueguito. Colipancarita. Ay, ay, fueguito. Colipancarita. Waliki, Waliki, Cuyaca Sonia. Muy bien, siga practicando. Ya, Walik, Takene, a ver. Vamos a seguir repasando. A ver, Gilata, Darío, Ascuruquipan, Gilata. Askurikipnay chatichiri. Mansutimaj Kunasa. Naya sutiha Darío. Tatamansti. Kunasi. Nayan Maman Sutija. Tatamansti. eh, Tatahan sutipa Eleuterio. Mamá Mansti. Mamahan sutipa Isabel. Ah, Waliki, Jupaj Kitisa. Eh, Jupaj Alberto. Ah, Waliki, Hikisinkam Hilatam. Ikisinkam Yatichiri. Ya, Waliki, muy bien. A ver, una vez más. Cuyaca Blanca Fernández, Asquiurquipan, Cuyaca. Cuyaca Asquiurquipan. Asquerosipana yetichiri. Otsutimaj Kunasa. Nayasutija Blancawa. Ya, pero Pocata, ¿qué significa Pocata? Hemos dicho. Ah, Completo. Nayasutija Blanca Fernández Medrano. Ah, Waliki, Cuyaca. Jupaj Kitisa. Jupaj Nicolás. Ah, Tataman Sutipaj Kunasa. Tataja Sutipa Miguel. Mamá Mansti. Mamaja Sutipa Graciela. Ah, ya. Waliki, Cuyaca, Harurkama. Karul Kama yetichiri. Muy bien, Walikiu. Walikiu, está bien. Ahora vamos a ver ocupaciones, ¿ya? Entonces con eso ya vamos a hacer la conversación para poder ampliar nuestra conversación, ¿ya? Entonces, ocupaciones, Lura Winaka, ¿ya? Lura Winaka. Esto va a ser nuestra tarea número 3, ¿ya? Tarea 3. Kim, Kim Siri Irnaqawi, ¿ya? La tarea 3 igual van a dibujar, ¿ya? Imagen, no archivo para subir, ¿ya? Entonces van a dibujar principales ocupaciones, van a escribir sus nombres en Aymara, tal vez su traducción al español, y esa es la tarea número 3, ¿ya?
En el texto se encuentra en la página 51, ¿ya? Página 51, ocupaciones, ¿ya? Creo que soy un... Ya. Entonces, ahora vamos a mencionar por ahora algunas principales. Luego vamos a hacer conversación, ¿ya? A ver, un aspecto importante en lo que es en el Aymara, ¿ya? Muchas de las ocupaciones que existen actualmente no son propios, no son eh, propios del Aymara, ¿no? Por ejemplo, si me dicen, ¿no? Esta ocupación, lo digo así, porque no es lo mismo ser abogado y trabajar como taxista, ¿no? O como, no sé, como profesor, digamos, ¿no? Entonces, algunos no son propiamente profesiones, sino son ocupaciones como tal, ¿ya? Ahora, obviamente, algunos pueden ser profesiones y ocupaciones a su vez, ¿ya? Ahora decía, por ejemplo, hay algunos como abogado, contador, administrador, psicólogo, no sé, pues no, ciertas profesiones que en su momento no había, ¿no? Entonces ahora se hacen simplemente algunas adaptaciones, incluso algunos se mantienen, como el psicólogo, se mantiene en español, ya no hay necesidad de traducir, porque si traducimos no vamos a entender simplemente, ya ni los aymar van a entender, ¿ya? De qué habla, ya o de qué es, ya. Ahora hay un elemento además, se trabaja con el sufijo iri, ya, iri. Esto es un sufijo nominal, ya. Se utiliza de distintas maneras este sufijo, ¿ya? Uno de ellos principalmente tiene que ver con las profesiones, ¿ya? Entonces, más o menos se traduciría el que es, ¿no? El que es, más o menos, ¿no? O es siempre, así es, no sé, ¿no? Hay bastantes formas de traducir este sufijo iri, ¿ya? Este sufijo iri. Entonces, por ejemplo, vamos a decir simplemente, a ver aquí. Ya, entonces, para cualquier ocupación vamos a utilizar este sufijo iri, ¿ya? Por ejemplo, vamos a decir, collaña. ¿Qué es collaña? ¿Alguien sabe? Curar. Curar, ¿sí? Curar. Entonces, este es un verbo, ¿no ve? Curar, ¿no ve? Quitamos el infinitivo, ¿ya? Ahí está, ¿no? Además, como no tiene que haber choque de vocales, quitamos la vocal. Palabra raíz, coll, ¿no? Y ponemos iri. Ahora esto va a ser el que cura, el que cura. Ah, pero no se va a traducir así. Esto va a ser médico. ¿Me dejo entender? Otro. Por ejemplo, no sé. Veamos. Arjataña. ¿Saben qué significa arjataña? Defender. Defender. Ese es verbo. Abogado. ¿Ya? Verbo defender. Exactamente lo mismo. Quitamos el infinitivo, la vocal y ponemos iri. Ahora, ¿quién es el que defiende? Ah, ahora se les dice al abogado. Abogado, arjatiri. ¿Ya? Otra ocupación. A ver, otro verbo. Ewiña. ¿Saben qué significa ewiña? Torcer o desviar, algo así. Torcer, eso, ¿sí? Ewiña, pues torcer, ¿no? Ahora, ¿qué hace el chofer? ¿No? Entonces, mueve el volante, ¿no ve?
Entonces aquí quitamos el infinitivo, la vocal y ponemos iri, ¿no? Iri va a ser chofer, ¿sí? A ver, uta, ¿qué es uta? Casa. 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 La palabra luraña, El que Hacer. hace. Hacer. hacer, ¿eh? Ahora quitamos este infinitivo ñam, la vocal y ponemos Utaluriri. iri. Utaluriri va a ser alba, ñil. ¿Se han dado cuenta? En todos estamos utilizando el sufijo iri, 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 iri. Entonces, con este sufijo iri lo volvemos, lo convertimos en ocupaciones. ¿Ya? Ahora, obviamente hay diferentes formas de utilizar, se utilizan diferentes contextos, pero este iri en este momento, cuando hablamos de ocupaciones, básicamente se utiliza. ¿Ya? Enseguida vamos a seguir desarrollando esto. Ahora veamos algunas ocupaciones, ¿ya? Más, ¿no? Uyuiri. Esto viene de uywa. Uywa. ¿Qué es uywa? Ganado. 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 Uyuiri, ¿qué va a ser? O uyhuachiri, ¿ves, no? Aquí uywa, hay un sufijo más, uyhuachiri. ¿Qué va a ser uyhuachiri? Ganadero. Ganadero. Yapu. Yapu es chacra, ¿ya? Chacra, sembradío, ¿ya? Yapu es Yapuchiri. bien. Esto va a ser sembrador, agricultor, ¿no? Agricultor. Otro verbo, aljaña. Este es vender, ¿ya? Vender. Vendedor. Entonces, esto quitamos la ña, la a y ponemos aljiri. Este va a ser vendedor. Em, a la quipaña. A la quipaña, este verbo es revender, ¿ya? Verbo, revender. Entonces yo compro y vendo, ¿no? Entonces quitamos este y ponemos a la quipiri. Ahora va a ser revendedor o comerciante en este caso, ¿ya? A la quipiri, comerciante. Y así, vamos a completar más. Por el momento, con esto vamos a hacer, ¿ya? Con estos vamos ahora a practicar, ¿ya? Ahora pregunta para ocupación, ¿ya? Humaj, una, luri, ri, tasa, ¿ya? ¿Tú a qué te dedicas o qué haces? Esa es la pregunta, ¿ya? Humaj, una, luri, ri, tasa, ¿no? Entonces van a decir nayaj, yati, chirit, wa, ¿no? O lo que corresponda, ¿ya? Yati, chiri, ya, aquí yati, chi, aquí falta, ¿no? Yati, chiri, en este caso primera persona, wa, ¿no? Nayaj, yati, chiritua. Listo. Ahora, ¿qué va a variar? Esto va a variar, ¿ya? Terminación en primera persona siempre va a ser así, ¿ya? Así como están viendo. Solamente va a cambiar esto, ¿ya? A ver, vamos a hacer la prueba. Ustedes tienen aquí vocabulario para poder complementar. Cuyaca, Elisa, Juma, Kuna Luriritaza. Nayaj, autitit, no, ah, de ganadero. Nayaj, aljirito. ¿Ya? Cuyaca, Mary, Quispe, Juma, Kuna Luriritaza. Nayaq yati chiritu ayit. Waliki, Cuyaca, Maritza, Yanque, Kuna Luriritaza. Nayaj, en parte administrativa. ¿Cómo se dice administrativa en Aymara, profesor? Ya. A ver, administrador, gerente, no sé, viene de Apna Paña. Profesor, ¿cómo se dice estudiante? Ahí, ahorita ponemos. Apna Paña, Ay, esto es. Nayaj, apanapirigua. Apnaperi. Entonces quitamos el infinitivo y el vocal y ponemos iri, ¿no? Esto va a ser administrador, Akuri, también contador. gerente, no sé, ¿no? Ahora, estudiante, ya. Esto viene de Yatecaña, ¿ya? Yatecaña es aprender, ¿no?
Entonces quitamos el infinitivo, la vocal y ponemos iri. Esto ahora es estudiante. ¿Ya? Bien, a ver, seguimos. Eh, Escritor en Aymara, ¿cómo se dice, profesor? Cantante en Aymara, ¿cómo se dice? escritor, viene de Kelcaña. ¿Qué es Kelcaña? Escribir, ¿no ven? Quitamos el infinitivo, la vocal A y ponemos iri. Entonces, esto va a ser escritor. Ahora, cantante, ¿cómo se dice cantar? Jailiña. Jailiña. Quitamos el infinitivo, la vocal y ponemos iri. Esto va a ser cantante. ¿Me dejo entender, no ven? A ver, ustedes escriban, a ver, dos ocupaciones, otros que no están aquí. Así, de esta forma, y me van a leer. ¿Ya? Dos ocupaciones. Adelante, vamos, escriban, escriban. Yatichiri y la palabra ingeniero. No, no hay, hemos dicho algunas profesiones que no hay, ¿no ven? Entonces, mantenemos nomás. ¿Ya? Ah, ya. Ya, a ver. Yatichiri, ¿Sí? Yatichiri, disculpe. Entonces, por decir, enfermera, ¿se mantendría? Pero principal tarea. Yo, por ejemplo, trabajo en el hospital, por ejemplo, yo podría decir, Nayaja, ¿cómo podría decir? Trabajar, Irnacaña. ya, Irna Querito o Sutanacampi, así podría ser. Sí, podría ser así, pero puedes decir enfermera. ¿Ya? Ok. Es decir, ahorita vamos a decir. Ya, a ver, vamos a ver lo siguiente. Un poco para... ya, estoy compartiendo la pantalla de mi... de YouTube. ¿Logran ver? Dice Aymara, dice. ¿Logran ver? Museo de la Parapita. ¿Se ve? Sí, Museo de Sí, la Ya está, Parapista. ya te chile. sí. Ya. Ahora Sí. van a escuchar atentamente. Tawaila, 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 tawaila. Kauksero kisar tanyani, tawaila, tawaila. Kuno kolulo kichmis tunyani, tawaila, tawaila. Apate, apate, cochote, cochote. ¿Sí? Con esto pisaban la quinoa y la cañagua. Las mujeres agarrándose entre ellas, persiguiendo a los hombres, y los hombres también agarrándose entre ellos, persiguiendo a las mujeres, bailaban todas las tardes. Y sin darse cuenta, ya habían pisado la quinoa y la cañagua. ¿Sí? O sea que por eso que nosotros hablamos con Roberto del trabajo, ir una caña. ¿Qué es ir una caña? Ir una caña es manejar un huevo, un mandarino, una piedra. Pero hoy día sirve ir una caña como metáfora para trabajar. Entonces yo a mis estudiantes les digo, señores, el Aymara parece que no conocía trabajar. Estos tipos bailar y bailar no más saben. Porque los aymaras en todo lugar están bailando, ¿sí o no? Entonces les digo, señores, van a ir a ustedes a trabajo práctico, ustedes vayan al internet y busquen la palabra, la etimología de la palabra trabajar. Todos me traen. No, todos los tipos de alumnos que me tienen que traer su análisis, su etimología. Al internet lo preguntan y ahí
¿De dónde había venido la palabra trabajar etimológicamente? Torturar, profesor. Fue torturar. Ni en Europa no había. Estas cosas también había en Europa. Pero en 300 años lo perdieron. De super civilización, pero Ahora sí, ya saben el origen de la palabra trabajar, ¿no ven? Ahora decía, alguien me preguntaba y por eso mostraba este video, ¿cómo se dice trabajar en Aymara, ya? Viene de esta palabra irnacaña, ¿ya? Irnacaña. ¿Qué es irnacaña? A ver, yo tengo aquí en mi mano una moneda, voy a suponer aquí, no tengo en la mano, digamos. Ahorita tengo aquí en mi mano. Esta es irnacaña, puede ser una moneda, puede ser algo. ¿Me dejo entender? Como decía, Sí, puede ser una mandarina, una naranja, pero lo tengo en mi mano. Eso es irnacaña. ¿Me dejo entender, no ve? Una piedra, digamos, sí. ¿eh? Eso es irnacaña, ¿ya? Entonces, ahora, ¿por qué esta palabra irnacaña ahora, si bien significa eso, se utiliza, digamos, para trabajar, ¿no? ¿Ya? Entonces ahora esa palabra irnacaña se considera como algo, como una obligación, ¿ya? Por eso es que esto, irnacaña, refiere a lo que es trabajar, ¿ya? Obviamente sigue significando lo otro también, ¿no? Por ejemplo, decimos, no sé, tenemos que llegar a un lugar, digamos, ¿no? Y hay vecinos que tienen perros así bien bravos, digamos, ¿no? Al irta soyata, ¿no? Al irta soyata, ¿no? Irtaña, ¿no? Irnacaña, ¿no? De esto viene, ¿no ve? Sigue utilizándose para otras cosas también, pero esto se refiere a lo que es el trabajar, ¿ya? Trabajo, ¿ya? Entonces, por eso es que se utiliza esto, ¿ya? ¿Alguien quería hacer algún comentario del video? ¿No? ¿Nadie? Está muy bueno, profesor, Ok. saber el origen de las palabras que a veces uno desconoce, lamentablemente. Sí, Y gracias muchas por palabras. tips. Sí, Pero ahí hablaba de torturar. Ya, pero hablaba de la etimología de la palabra trabajar. claro, para ver el origen. Ah, sí, pues por eso. ¿Ya? Y buscan ahora, igual les va a salir, ¿no ven? Viene de eso la palabra trabajar, pero en español, ¿no? No de la Aymara. ¿Ya? Claro. Nada. Bien, seguimos. Ya, ahora sí Profesor, lean qué han escrito. A ver, adelante, profesor, adelante. buenos días. Sí. ¿Es posible que, cómo ingresar a ese video que usted nos ha transmitido completo para tener conocimiento? Gracias. Del completo no tengo idea. ¿Sí? Solamente eso está colgado y tengo solamente acceso. Cualquiera puede acceder a eso, ¿ya? Gracias. Ya, ahora sí. Léanme sus ejemplos. A ver, ¿quién va a empezar? Dos hemos dicho. ¿Quién va a empezar? A ver, lean. Cualquiera. Luriri, panadero, Yatichiri. A ver, Andrea, a ver, una vez más. Luriri, ¿Ya? panadero. Ayiri, cocinero. Ok, muy bien. Siguiente. Nayaj Hakuri. ¿Qué? Perdón. Nayaj Hakuri. No, directamente ocupaciones, no, sin pronombre. Ah, Hakuri. ¿Ya? Contador. Otro. em, ¿Ya te quiere? Ya, pero ya hemos escrito eso. Otro que no esté escrito hemos dicho, ¿no ven? A ver, Ah, otro. ya. Yo, prof, Yatichiri. A ver, Pescador. adelante. Ya. Pitiri, tejedor. Palla, policía. Ya. Por ejemplo, ese paya paya no es ese con iri, ¿no? Uno de las ocupaciones Ya, perdón, profesor, es había. con No, Illinois. pero Sí, está sí, sí. bien, está bien. ¿Ya? Ya, Yatichiri. Otros. Lean. Contador, Hakuri, carpintero, Kuyu, Kituri. ¿Ya?
¿Qué más? A ver, ¿qué más? Yatichiri puede ser Lakakutiri, como médico de diente o dentista. Ya, pero viene de laca, collaña. La cajoyiri, ¿puede ser? Exactamente. Ah, quitamos esto y ya está, ¿no? ¿Ya? Esto es dentista. ¿Ya? A ver, sigamos más. Pescador puede Veterinario, ser, ¿cómo se dice, profesor? Veterinario, ¿cómo pescador, se dice? chalwiri. No, Chayhuacaturi. Ah, Chayhuacaturi. Ya, alguien me decía veterinario. ¿Qué hace el veterinario? Igualito que estos, ¿no? ¿Qué hace? A ver. mm, Cura los animalitos. Uyhuacolliri. Eso. Uywa, Uyhuacolliri. collaña, y la vocal y ponemos esto va a ser veterinarios o tecnista, no sé, pues, ¿no? ¿Ya? Abril. Aguatiri, muy bien. Viene de agua, agua, tiña. Aguatiña es pastorear, ¿ya? Entonces, quitamos esto y ponemos aguatiri, va a ser pastor, ¿no? ¿Ya? Listo. Así. Ya, muy bien. Supongo que ustedes ya tienen, ahora seguimos preguntando. Si no está aquí, ustedes se supone que han escrito dos, ¿no ven? chakuri. Entonces, preguntamos, a ver, Gilata Alejandro, Askerukipan Alejandro, Tumalo kipan yatichiri. Kumakuna Luriritaza, Nayaha. Wawanakar yatichiritu yatichiri. Walik, Isinkam Gilatam, Mucha. Sus pagara tichiri. ya. A ver, vamos a Yus Pagara, Yus Pagara. ¿Existe la G en Aymara? ¿La escritura sí o no? No. No. No, No. Ah, Kaniwa. No. Neu. Kanuchiti. Esta palabra Yus Pagara viene de Dios te pagará. ¿Ya? De eso viene, ¿ya? Pero ahora con esto ya podemos decir desde cuándo se habla esta palabra, ¿no ve? En Aymara, lo común es pay, ¿ya? Esto es gracias, ¿ya? ¿Quedó claro? Ya, seguimos. Listo, Mabel, ya teacher. Mabel, Asquiruquipan, Cuyaca, Mabel. Cuyaca, Mabel, ¿no está? Ya, Elisa Yankee, Asquiruquipan, Cuyaca, Elisa. Nayah, Irpanakere, terapia física. Ya, hay que mejorar esa ocupación, ¿ya? Ya, A ver, profe. Asquiruquipan, Cuyaca, Vanessa. No quiere encender su micrófono. Yatichiri, una consulta. ¿Cómo se dice licenciado o licenciada en Aymara? Ya, a ver, licenciado, magíster, doctor. Hay una palabra, se llama camayo. ¿Ya? Camayo se utiliza como lic puede ser como magíster, incluso podría ser como doctor. ¿Ya? Entonces, simplemente eso de forma general. ¿Ya? Adelante, Elam. ¿Alguna pregunta o quiere participar? Participar. Ya, a ver, Cuyaca, Elam, Asquiruquipan, Asquirukipana yatichiri. Majkuna Luriritasa, Nayaj pichiritua. Balik, Kisinkama. Aquí sin cama yatichiri. Ya, muy bien. Ahora, como ya sabemos, en tercera persona van a practicar también en tercera persona, ¿ya? Entonces vamos a decir, Juma ya no sería, ¿no ves? Juma, sino Baja. Jupa. Jupaj, una luri, ri. Simplemente vamos a quitar este sufijo ta, ¿ya? ¿Me dejo entender, no ve?
Entonces, en tercera persona simplemente vamos a decir Jupajkuna luriri sa. En la respuesta exactamente lo mismo, ¿no? Jupaj, este sufijo ta, como hemos quitado en la pregunta, también vamos a quitar en la respuesta, ¿no? Vamos a decir Jupaj yati chiriwa. Él es profesor. ¿Me dejo entender? Hanatanich. Aquí Hanao. hemos quitado el sufijo ta en la pregunta. En la respuesta, este sufijo ta estaba con elisión, también lo hemos quitado. Nada más. Ahora, obviamente, hemos cambiado el pronombre. Ahora, el pronombre podemos cambiar por familia, ¿no ve? Ya sabemos familia, ¿no ve? Entonces, en vez de decir juma, jupaj, puedo decir tatamaj, ¿no ve? Una loririza, ¿no ve? ¿Sí o no? Tatajaj, ya tichiriwa, ¿no ve? Entonces, exactamente en función a lo que pregunte, va a ir la respuesta. A ver, vamos a hacer la conversación larga, extensa. A ver si se ha entendido. A ver. Em, Andrea Kobe, Askerukipan Kuyaka. Andrea, Quiero que para ahí tichiri. Kamisake Kuyaka, Andrea. Waliki tichiri. Kuman Sutimaj Kunasa. Nayah sutijaj Andrea Jope. Waliki, Jupaj Kitisa. Jupaj Francisco. Jupaj Kunaluririsa. Jupaj mm, Jupaj Payiri. Completo. Jupaj Kunaluririsa. Jupaj. Ay, ya tichiri, ya me he hecho bolas. Jupaj Estaba bien tu respuesta. Estaba la guam. Payiri. Iba falta, creo. Chirigua. Jupaj Payiriwa. Waliki, Tataman Sutipaj Kunasa. Tatajaj Sutipaj Porfiriwa. Jupaj Kunaluririsa. Jupaj. ¿Cómo se dice? Chofer, se me ha olvidado. Ewiri. Jupaj Jiriwa. Ewiri. Ewiri. Jiriwa. Ya. Ewiriwa. Ewiriwa. Waliki, Hikisinkam Kuyakam. ¿Cómo? ¿Yetichiri? Yo Leider, Hikisinkama. Hikisinkama yetichiri. Ya, muy bien. Faltan algunos detalles. Seguramente están leyendo de sus cuadernos. Como hemos visto, estamos solamente practicando lo que hemos aprendido, ¿no ven? Entonces, gradualmente estamos aprendiendo, ¿ya? Entonces, tiene que poner en práctica todo, ¿ya? Vamos a seguir haciendo la prueba. A ver. Nayampi hilata, nayampi. Ciro, Askerukipan, Hilatam. Askirukipanay tata yatichiri. Kuman Sutimaj Kunasa. Nayan sutijaj siro. Waliki, Hilata Ciro, Kamisaki. Waliki hilata humasti. Mayaukakik parak, Waliki Istua, Hila. Tataman Sutipaj Kunasa. Tatajan sutipaj Teófilo. Paj Kunaluririsa. Jupaj Kuyukitiriwa. Waliki, Kupaj Kitisa. Jupaj Hilahawa. Kupan Sutipaj Kunasa. César. Kupaj Kunaluririsa. Jupaj Audok Awiriwa. Waliki, Hikisinkam Hilata Ciro. Hikisinkama tata yatichiri. Ok, good job. Muy bien, Ciro. Un detalle. Em, Auto. ¿Qué idioma es? Castellano. Español. Spanish. 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 Ya. Aymara. Auto. Añasco. ¿Ya? Añasco. Añasco. Muy bien. Waliki Hayam. Hana Hayam. Hanao yatichiri.
Anaje yatichiri. Añasco kawiriwa kuma. Ya, muy bien. Entonces aquí, esto es en segunda persona y esto es con tercera persona, ¿ya? Aquí no vamos a utilizar por lo general pronombre, vamos a utilizar familia, ¿no? Entonces digo, Hilama, ¿no? Hilama kuna loreriza, ¿no? La respuesta, Hila, Haj, ¿ve? Yatichiri, o lo que sea, ¿no? Lo que corresponda, ¿ya? Entonces, ahora, como tienen como tarea, vocabulario, van a hacer además la tarea número 3 y van a subir al eh, Facebook, ya saben, y van a practicar la conversación, ¿ya? Para la siguiente clase, ¿ya? Entonces, hasta aquí, hasta donde estamos aprendiendo, desde saludo hasta despedida, ¿ya? Hanaski Haya, está claro, ¿no ve? Masquiu. Kanaskiu yatichiri. Ya, Ya muy te bien, Chiri, adelante. ¿qué preocupaciones tenemos que hacer para la tarea? ¿Cuál es Eh, la tarea de las profesiones? Listo. mínimo 5 Yatichiri. opciones, ¿ya? Cualquier ocupación que ustedes consideren, dibujan, escriben y suben al grupo de Facebook, ya saben, ¿ya? Es la tarea. ¿Cuántas son yatichiri? Mínimo 5, Gracias, yatichiri. ¿ya? Dibujo a color. Ahora van a seguir ustedes escribiendo más ocupaciones. Recuerden, hay algunos, por ejemplo, hace un momento decía, aquí está una ocupación, ¿no? Vamos a decir, por ejemplo, paya, paya, ¿no? Paya, paya, esto es policía o es militar, ¿ya? Policía, también puede ser militar. Ahora, como ven, aquí no tiene pues el iri, ¿no ve? ¿Ya? Entonces, algunas ocupaciones van a ser así, tienen nombre propio, ¿ya? Los que se le ha asignado. Todos los que son con Administrador. iri, eso es, ¿cómo podemos decir? Es Ocupación. adaptado, digamos, para ocupaciones. Me dejo entender, ¿no ve? Ahora hay algunos que se les ha dado nombre propio, ¿no? Paya paya. Entonces, esto va a ser militar o policía, ¿ya? Pero hay algunos, por ejemplo, ¿no? Cura, digamos, ¿no? Tatakura, ¿no? Tatakura, ¿no? Tatakura, ¿no? Pero esto es español, ¿no ve? ¿Sí? Señor cura, ¿no ve? Esto es español, esto solamente es aymara, ¿no ve? ¿Sí o no? Tata, ¿qué hemos dicho que significa? Señor. Señor, Señor. Señor. ¿no ve? Señor cura, ¿no ve? Entonces, ¿Cómo se ahora, dice? Gaffiter o plomero, no sé cómo le llaman ustedes. es que no hay aymara. Plomero. Entonces, simplemente decimos, pues, trabajador, ¿no ve? Me dejo Ah, entender. Al principio he aclarado, ¿no ve? Hay ciertas ocupaciones que no, simplemente no hay, ¿no ve? Que se han actuado. Yo lo ponía como ejemplo, psicólogo. Algún momento he escuchado decir ajayu colliri. ¿Qué es ajayu? ¿Alguien sabe qué es ajayu? Alma. 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 Ánimo. Alma. Alma, ánimo, ¿no? Ahora, ¿se dedica a eso el psicólogo? No. Amigo. No. Entonces, eso, o sea, yo podría decir, para mí podría estar bien, pero así para la comunidad hablante no va a entender, ni ellos van a entender a qué estamos refiriendo. ¿Ya? Entonces hay ocupaciones como ingeniero, como, no sé, pues como arquitecto y otros. Simplemente lo dejamos, lo mantenemos en español, porque si traducimos, si tratamos de interpretar, simplemente no vamos a entender. ¿Ya? Eso es importante tener claro. Listo. Van a seguir practicando ustedes en casita. Nos vemos el día miércoles. Ahora enciendan todos sus micrófonos. Hayin tañan taqini, ¿ya? Hayin tañani. Cantamos, cantamos. Maya, Paya, Kimsa. Mataki. Ulipankari. Yaksamka. Mauruna.
Amable, amable.